Buenas noches, soy Talía Lizarazo. Hoy, en 100 días sin primavera, nos centramos en una polémica que se agudiza en Guatemala, la confrontación entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras, un tema que nos lleva a cuestionar la legitimidad de las acciones del presidente y su real interés en la justicia o en la búsqueda de impunidad para su gobierno. Bernardo Arévalo, desde su elección, ha estado bajo el escrutinio público por sus esfuerzos para destituir a la fiscal general. Alega que busca purgar la corrupción, pero detractores argumentan que sus verdaderas intenciones podrían ser asegurar impunidad para sí mismo y su partido político, Movimiento Semilla. A pesar de sus repetidos intentos, Arévalo no ha logrado su objetivo, enfrentando obstáculos legales y políticos que han dejado en evidencia la posible debilidad de sus estrategias y la resistencia del sistema judicial. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña el consultor político Carlos Hoffman, analista y consultor político. Vamos a analizar juntos la situación actual y las implicaciones de estas tensiones políticas. Carlos, bienvenido a TVGT. ¿Cuál es su percepción sobre los motivos reales detrás de los esfuerzos del presidente Arévalo para destituir a la fiscal general? En realidad, Bernardo Arévalo tuvo éxito diciendo en campaña lo que no era. Básicamente no ser del sistema, nunca dijo lo que era, pero una de las ofertas más plausibles que la gente más entendió como algo positivo fue precisamente la oferta electoral con respecto a destituir a la fiscal, algo que realmente no estaba facultado para hacer, y que el puesto para el cual estaba postulándose no lo facultaba en ningún momento para hacerlo, porque la ley se lo prohíbe expresamente, o sea, no puede destituir a la fiscal. La fiscal, la única vía que está en ley que puede ser utilizable para poderla destituir es precisamente haberla vencido en un juicio, y esto no se está dando, no ha entrado a juicio siquiera. Y el presidente Arévalo en realidad cometió una irresponsabilidad con el pueblo de Guatemala al tratar de formular esta situación. Intenta hasta cierto punto demostrarle a la gente que medio intenta hacer algo, pero en realidad no está facultado para hacerlo. La ley se lo impide y él no está facultado, incluso en este momento ya como presidente de la República, a solicitarle a la fiscal su renuncia, porque estaría incurriendo exactamente en un delito. Por eso es que no lo escuchamos pidiéndole taxativamente a la fiscal que renuncie, porque la ley le faculta solo a lo que le está permitido por ley ya como funcionario. No es lo mismo como candidato, que en realidad podía hacer todo lo que la ley no le prohibía. En este caso, un funcionario solo puede estar habilitado para hacer lo que la ley le permite, y no le permite a la ley pedirle a la fiscal general su renuncia. En este caso, entonces, lo que estamos es ante una situación de prácticamente engaño, pues, a la población, porque en realidad nunca estuvo facultado para hacerlo ya como presidente, y ofrecerlo fue una irresponsabilidad muy profunda, y que creo que en realidad jugó con muchos sentimientos de la gente, porque no estaba facultado para hacerlo. Desde su punto de vista, ¿cómo afecta esta lucha de poder a la percepción internacional de la estabilidad política y judicial de Guatemala? En realidad lo que estamos viendo es la venta de una imagen de un país en que el presidente de la República se comporta y tiene una narrativa de oposición política. Parece que no existiera en este momento, no estuviera ocupando la presidencia, sino prácticamente todo su gabinete y parte de su legislativo siguen con una narrativa como si nunca hubieran tomado el timón del país. Esto es una sensación, en realidad, una sensación térmica que a nivel internacional puede comprársela pues algunos países a nivel del mundo, pero no necesariamente es muy responsable con el país, porque él tiene en este momento el timón y debería poder jugar con él y hasta cierto punto operarlo, pero en realidad no lo está haciendo. Lo que está haciendo es tener un discurso básicamente pidiendo la lástima mundial, pero que en realidad pues tiene todos los factores de poder en su mano y no necesariamente los usa. Creo que tampoco tiene mucha habilidad para usarlos, y entonces el lenguaje de víctima y el lenguaje de constante golpeteo
de una situación, de una narrativa en donde parece ser el mártir cuando es el que tiene el poder en el país, es bastante contrastante. Así que preocupante, porque siempre hemos vivido y siempre hay una parte de la sociedad que vive del deterioro de la imagen del país, y eso es una lástima porque en realidad nos resta más posibilidades de las que realmente ganamos. Muchas gracias, Carlos. Ahora coméntenos. ¿Considera que los intentos de Arévalo por remover a Porras pueden estar ligados a un intento de garantizar impunidad para su administración? ¿Por qué? En realidad, cuando se es acusado, en realidad se forma parte pues de someterse a una situación de justicia. Ciertamente el tema del antejuicio para Bernardo Arévalo y del caso del Movimiento Semilla pues existen, y pese a todos los esfuerzos que han tenido para poder lograr desactivar este tipo de situación, en realidad lo que han tenido es una lógica como para desmarcarse un poco de esta espada que les tienen en el cuello en este caso. Justa o injusta según el cristal con que se mire en la población, pero que en realidad no se puede, digamos, intentar desde el ejercicio de lo público sacar ventaja de una situación judicial. Esta es una situación difícil porque en realidad el presidente de la República, así como el resto de los señalados que ahora ocupan cargos públicos, deben someterse a la justicia, deben demostrar en juicio y no por una situación externa, situaciones de cómo quitarse un poco esta espada que en este momento se blande sobre su cuello. Y es exactamente el punto. Nunca han negado que exista los hechos que se les señalan. Lo que han hecho es martirizarse frente a los demás y frente al concierto de naciones, pero que en realidad no han hecho un esfuerzo por demeritar, demostrar o hasta cierto punto subsanar esta situación. La acusación existe y lo que no lo hemos visto es negar el hecho que se le imputa. Lo que han hecho es básicamente hacer un martirizaje en este momento la gente que está en el sector público, y que no necesariamente esto construye democracia. La democracia se construye también con justicia, y creo que debe someterse y debe ganar o ser vencido en un juicio. Trasladar esto a una situación en donde puede presionar los factores de la justicia empleando métodos políticos no es aconsejable en ninguna parte de ninguna democracia. Carlos, y ahora, ¿qué impacto tiene esta confrontación en el sistema de justicia de Guatemala y su capacidad para manejar casos de corrupción de manera independiente? De hecho, el llamado que el presidente Arévalo hace a la OEA para que venga a observar el tema, por ejemplo, de la elección de jueces y magistrados, de que examine internacionalmente un poco la independencia judicial, es hasta cierto punto contrastante, porque primero no tiene ninguna participación en esa elección, y segundo, a pesar de que es un jefe de Estado, en realidad limita mucho la visión que pueda haber de parte de los países para observar un proceso. Básicamente lo que estamos viendo es un presidente subsidiado desde fuera, una especie de andamio exterior que le hacen para sostenerlo en pie, pero que en realidad tiene muchas contradicciones y en este momento está bastante en picada, en caída libre de su propia imagen, y creo que es una cuestión a considerar. La martirización no produce fortaleza, produce debilidad, y creo que el empleo básicamente de su posición relativa como jefe de Estado para limitar o incluso señalar o capturar, sustituir, digamos, un organismo por otro, es erróneo porque no construye democracia. Y para finalizar, ¿qué consecuencias podría tener en el futuro político de Arévalo y para Guatemala si continúa con esta pugna sin resolver? El tema es de que el país no se está moviendo en ninguna situación. Parece que hubiese una parálisis absoluta de lo público, que depende absolutamente de la cooperación, porque si no es en estado de emergencia. O sea, realmente es un gobierno débil, un presidente débil, también una figura presidencial débil, muy cuestionada en este momento por la sociedad guatemalteca, porque la expectativa que generó fue mucha, pero la capacidad que tenía para llenar esa expectativa no lo es. Así que lo que hay es un deterioro, pues, del apoyo social,
y hasta cierto punto vive un poco del andamio de la cooperación internacional y de las situaciones que pudieran en algún momento sostenerlo en pie. Esto no se prolonga mucho en el tiempo. Si no hace algo para poder dirigir el país hacia algún lado, la misma parálisis va a producir factores de conflicto y esto va a generar un deterioro acelerado de su imagen y de su permanencia en el poder. Gracias a Carlos Hoffman por sus valiosas aportaciones. Sin duda, el análisis nos ofrece una perspectiva más amplia sobre los desafíos que enfrenta Guatemala en su camino hacia una verdadera reforma judicial y la erradicación de la corrupción. Este conflicto entre el presidente Arévalo y la fiscal Porras es más que una disputa política. Es un reflejo de las tensiones subyacentes que afectan al núcleo de la gobernabilidad y la justicia en Guatemala. Continuaremos siguiendo este tema, brindándoles la cobertura más completa y análisis profundo. Soy Talía Lizarazo y esto ha sido un reportaje especial sobre la lucha por la justicia y el poder en Guatemala. Gracias por acompañarnos.